Temprano, le dimos seguimiento, por supuesto, la semana pasada. El viernes pasado se preveía, y creo que así sucedió, una larga sesión en el Instituto Nacional Electoral, una larga y compleja sesión. Yo tuve la oportunidad de seguirla un buen rato. La verdad es que a través del sitio web y a través de YouTube y demás se podía seguir bien la sesión ahí en el Instituto Nacional Electoral, y se discutían varias cosas. Se discutía sobre si se habían rebasado o no se habían rebasado los topes de campaña, si se valía usar o no usar, por ejemplo, las famosas tarjetas rosas. Y bueno, en principio se pensaba que la sesión iba a ser el viernes, pues a terminar maratónica, y ahorita escuchábamos el audio de Lorenzo Córdoba, que es el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, que en un momento dado dijo: no, receso y nos vemos hasta el lunes, es decir, hoy. Entiendo que en un par de horas más arrancan. Y está aquí con nosotros en la cabina, y lo agradezco, Ciro Murayama. Él es presidente de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales del INE, evidentemente también consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Ciro, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, Gaby, buenos días. ¿Cómo estás? Encantado de estar con ustedes. Ciro, ¿qué pasó el viernes? Cuéntanos. Bueno, como bien narras, la sesión empezó a las 10 de la mañana y desahogamos las quejas en materia de fiscalización, que son estos recursos que se interponen entre sí los partidos y candidatos acusándose de hacer gastos indebidos. Teníamos 78 quejas que desahogar, entre otras las de las tarjetas, estas llamadas Mi Monedero y demás, que en el caso de Coahuila fueron sancionadas. Y tras desahogar esas 78 quejas, íbamos a entrar a los dictámenes que contienen los hallazgos de la Unidad Técnica de Fiscalización y los criterios votados por la Comisión de Fiscalización para ser resueltos por el Pleno del Consejo. Sin embargo, en ese momento ya eran como las 7 de la tarde, ya llevábamos prácticamente 9 horas de sesión. En la Unidad Técnica de Fiscalización circuló una propuesta de cambios puntuales. Eran algunos cientos de hojas lo que puso ahí sobre la mesa, y para evitar cualquier desconcierto, para que no se dijera que se trataba de una bola rápida que estaba cambiando los criterios, creo que con prudencia el consejero presidente sugirió que hiciéramos un receso, que fue propuesta bien retomada por los partidos políticos. Así que el sábado hubo una reunión del titular de la unidad de fiscalización con los representantes de los partidos políticos. Ya se explicó en qué existían esos cambios y se atendieron algunas de las preocupaciones que ellos han venido manifestando a lo largo de los últimos días. Ayer se reunió con nosotros, estuvimos trabajando un buen rato, y hoy ya retomamos la sesión sin que nadie diga que fue sorprendido ni que se trató de algún cambio mayúsculo. Son propuestas puntuales que en todo caso corresponde en sesión pública. En un rato más definirá el Consejo General si atiende o no, pero son cambios realmente menores. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo? ¿Saben por qué la unidad de fiscalización cómo justificó estos cambios de última hora, estas cientos de páginas agregadas y que empezaron a circular? ¿Por qué lo hizo ese día? ¿Por qué no se le dio aviso a Lorenzo Córdoba, a los demás consejeros? Bueno, son cientos de páginas, pero si nos hubieran entregado un cuadrito resumen habría sido más práctico, porque insisto, son cambios puntuales que no implican modificaciones sustantivas en los dictámenes, y se presentaron ahí porque no había más tarde otro momento. Entiendo que ellos habían acabado unas horas antes. Yo creo que lo adecuado hubiera sido que conforme iban acabando estas propuestas nos las circularan. Ellos saben que hay una fecha límite para resolver los asuntos y están trabajando siempre a contrarreloj. En una última revisión encontraron desde erratas, son miles y miles de cifras. También encontraron lo que es propiamente un engrose, que es criterios que había ya votado la comisión y que no necesariamente estaban debidamente impactados en las cientos de conclusiones que hay. Y por otro lado, algunas propuestas nuevas para aplicar algún criterio que, a raíz de propuestas de los propios consejeros integrantes de la Comisión de Fiscalización, o incluso en atención de algunas observaciones de los partidos: oye, tú dices que yo no te reporté las camisetas, mira, aquí está la póliza que yo cargué al Sistema Integral de Fiscalización, el auditor no lo checó. Entonces eran cosas puntuales que no revisten mayor gravedad y que hoy se van a atender. Bueno, ahorita entramos más al tema de Coahuila, pero lo que pasó el viernes
Ciro, como yo les comentaba, tuve la oportunidad de seguirla un buen rato. La verdad es que sí me aventé varias horas siguiendo la discusión. Y bueno, si uno tiene el tiempo y la curiosidad de hacerlo, había temas interesantes. Es decir, la diferencia entre si es propaganda o no es propaganda, qué se entiende por propaganda, la defensa de unos y otros. Pero el común de la ciudadanía no tiene tiempo para estar tantas horas escuchando algo que además termina siendo eso también, por otro lado, demasiado técnico. Y creo que sí es preocupante que si vemos los últimos sondeos de opinión, el Instituto Nacional Electoral ha sufrido, digamos, como golpes importantes en su credibilidad frente a una parte de la población. Y, por ejemplo, el viernes de repente se dice, sí se sanciona a Coahuila con el tema de las tarjetas, pero no en el caso del Estado de México. Y la reacción inmediata es, claro, porque están protegiendo al Estado de México, porque no se quisieron meter al Estado de México, porque ya está vendido todo esto para que no le haga nada a Alfredo del Mazo. Creo que se vuelve muy complicado en un periodo, digamos, de tanta crispación social, tratar de entender los matices en un debate como este. Tienes toda la razón. Yo incluso te diría, la fiscalización no ocurre en el vacío, ocurre en un contexto donde ahora estás dando la noticia de la extradición de Javier Duarte, con escándalos de corrupción que quizá nunca habíamos tenido al grado de intensidad, frecuencia y desvergüenza de los que hemos visto en los últimos meses. La gente recela de la política, de cómo se financian las campañas, es decir, si estos fueron gobernadores, pues cómo llegaron ahí, si no tuvieron ningún escrúpulo para robarse el dinero público, porque sí para respetar la legalidad electoral. Es decir, yo creo que la desconfianza y la irritación tienen profundas y justificadas raíces, y en ese contexto nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, y es hasta natural que haya la exigencia de hagan lo que tienen que hacer para parar el derroche, el exceso. Y el INE, pues a diferencia del analista, permíteme decirlo así, pues no le basta solo con opinar, tenemos que probar, y eso es lo que hemos tratado de hacer en la fiscalización. Estamos encontrando cosas muy interesantes. Por ejemplo, en el Estado de México, los candidatos a la gubernatura presentaron gastos, informaron haber gastado 414 millones de pesos. Nosotros les encontramos más de 250 millones de pesos que trataron de ocultar de gasto, llegando a 650 millones. También encontramos gasto excesivo en Nayarit y en Coahuila, de tal manera que pues nosotros no somos ese ente todopoderoso que está en todos los rincones y todo lo ve, no somos el Big Brother, ni algo por el estilo, pero sí somos una autoridad que despliega su tarea. Mandamos a muchísimos muchachos y muchachas a retratar las calles, las carreteras de todo el país, y entonces así empezamos a hacernos de evidencia, de espectaculares. Vamos a los mítines de campaña y ahí registramos todo, y cuando digo todo es desde cuántos sanitarios portátiles contrataron, los templetes, los grupos de música que tocaron, cuántas matracas distribuyeron, banderas, gorras, camisetas, si hay gradas, etcétera, etcétera, y con eso nosotros vamos levantando un inventario de los bienes y servicios que ellos están contratando, y luego lo checamos con lo que ellos dicen haber reportado, y de ahí es que nosotros encontramos que hay gasto que no le están informando a la autoridad, porque nosotros, insisto, no podemos opinar que hay mucho dinero. Todos sabemos que se gasta mucho. Bueno, el INE pues no puede llegar y decir, mi resolución dice que todo el mundo gasta de más y sanción para todos pareja. No, yo tengo que documentar eso. Entonces, no basta con opinar en el caso de la autoridad, necesitamos probar, porque si no se nos cae a las primeras de cambio ante el Tribunal Electoral cualquier sanción, y pues tenemos en esta fiscalización hallazgos muy importantes. Otro problema tiene que ver con la diferencia de los topes de gasto de campaña. Si ustedes ven en el Edomex, es un tope altísimo de 285 millones frente a un tope de 19 millones y medio en Coahuila. Y dices, bueno, el Estado de México tiene más electores. Sí, pero si tú comparas por elector en el Estado de México, el tope de gasto es de 25 pesos, y en una elección presidencial del año que entra va a ser de 5 pesos por elector. O sea, es 5 veces más alto en el Edomex. Y dices, ¿cómo es posible estos criterios tan dispares? Bueno, porque esa parte, de acuerdo a la Constitución, lo determina los congresos locales. Entonces es el legislador local el que pone las reglas del juego locales en esta materia, y en el Edomex, permítanme decirlo así, no pusieron un techo de gasto, pusieron un cielo.
prácticamente inalcanzable, 5 veces más en proporción que el tope de una elección presidencial. Aún así nosotros ¿inalcanzable de verdad los 285 millones de pesos? Bueno, yo creo que cualquier partido con los recursos que recibió directamente se vería con serias dificultades de llegar a ese monto. Es un techo altísimo. En Coahuila estamos hablando de posibles rebases sobre un techo de 19 millones y medio. En el Estado de México de 285 millones. Aún así, por ejemplo, el candidato ganador de la elección del 4 de junio nos reportó un monto que está 52 millones por debajo de lo que le encontramos. Eso quiere decir que el INE pues también fiscalizó a Del Mazo, que le encontró más de 50 millones de pesos no reportados. Eso lo estamos diciendo. Da para lo que pasa es que no rebasa el tope a pesar de todo. Así es. Ahora también porque el tope es muy alto, es altísimo. Y otra cosa es decir, nosotros como consejeros no podemos fiscalizar o votar diciendo pues si rebasas, o sea, voy a tratar de ver si ya llegaste a la rayita, te quedaste abajo. No estamos jugando rayuela, ¿no? Estamos sancionando a partir de pruebas de las que disponemos. En este caso así es la situación, pero al mismo tiempo estamos evidenciando que hubo un gasto muy importante no reportado. Eso no ocurre en otros lugares, que a mes y medio de una elección ya tengas candidato por candidato de todos los que contendieron un informe de la autoridad diciendo qué pasó. Oye, nada más regreso a la pregunta, ahorita le paso la palabra a Risco, pero regreso a la pregunta de el tema otra vez de las tarjetas. Insisto, ¿por qué en un estado sí se castiga el uso de estas tarjetas y en otro estado no se castiga? Lo estoy simplificando. Sí, no, creo que lo haces bien. Pues mira, déjame decirte que voy a contestar la pregunta, aunque esa debería ser para alguno de mis compañeros que cambiaron su voto en un caso y en otros. Yo en los dos voté porque se sancionaran las tarjetas rosas del Estado de México y las tarjetas llamadas Mi Monedero en Coahuila. ¿Qué es lo que pasa con estas tarjetas? El partido alegaba pues que se trataba de una simple publicidad, es como andar repartiendo un panfleto, un flyer, nada más que con un cartoncito con forma de tarjeta que decía la tarjeta rosa o vamos duro, algo así se llamaba una de las del Mazo, y las otras se llamaban Mi Monedero para el caso de Coahuila. El partido entregaba las tarjetas, pero al mismo tiempo le pedía a la gente sus datos, su dirección, su teléfono. Yo creo que por un lado hay cierta violación a la ley de protección de datos personales, de que un partido ande levantando datos personales del elector. Por eso le dimos vista en los dos casos al INAI para que vea si hubo alguna violación de la legislación aplicable. Y por el lado de la fiscalización, nosotros resolvimos que en Coahuila no era un gasto válido andar entregando tarjetas, y la diferencia es que en Coahuila el partido sí reconoce que estaba haciendo una especie de padrón de prebeneficiarios para que luego, si ganaban el gobierno, empezar a partir de esa lista a dar ya una tarjeta de veras, no de cartón, sino una tarjeta plástica, y empezar a depositar dinero. A mí me parece que eso ya se alejó de la promesa legítima de campaña y entramos en el terreno de la dádiva. También lo sostuve así para el Estado de México, pero como no hubo declaración de que se estaba levantando ese padrón en el Edomex, dos de mis colegas consideraron que habían votado favorablemente para sancionar lo de Coahuila, consideraron que no era aplicable al Estado de México. A mí me hubiera gustado que fuéramos más consistentes, pero de todas maneras lo que ya acordamos es que vamos a emitir un lineamiento desde antes de las campañas del año que entra para desterrar lo de las tarjetas. O sea, ya que nadie ande entregando tarjetas. Ahí en la sesión se decía, bueno, en otra ocasión fue el PAN el que lo hizo, en fin, ya, no importa quién sea, que no se haga. Hay un contexto además de pobreza, de mucha desigualdad. Hoy yo publico un artículo en La Jornada que se llama justamente Pobreza, Clientelismo y Elecciones, donde pues cuento lo que un poco argumenté en la sesión del viernes, de cómo en un contexto de enorme desigualdad y pobreza, que creo que es uno de los problemas fundamentales de la democracia mexicana, no hemos puesto en el centro del análisis de la calidad de la democracia la equidad social. Pues mientras eso esté ahí, va a haber siempre abusivos queriendo lucrar y queriendo aprovecharse de la necesidad de la gente, y por eso desde las distintas instituciones que trabajamos por la democracia debemos de frenar
todo intento de coacción del voto. La verdad es que mucha gente nos está escribiendo en este momento respecto a esto de ellos no pueden creer, nuestro auditorio, varios mensajes en que los partidos tomen en serio los topes de campaña. ¿Por qué lo dicen? Por ejemplo, nos escriben por acá, dice, no va a pasar que el próximo año nos enteremos de que superaron gastos de campaña hasta 50 veces y ustedes no lo vieron. Y decía, ¿por qué pregunto esto? Dice, por ejemplo, la FEPADE investiga a Roberto Borge por 200 millones de pesos de desvío a la campaña de Góngora, y el tope en Quintana Roo era de 4 millones. Lo mismo sucede en Veracruz. Se investiga que Javier Duarte desvió 1.300 millones de pesos a la campaña de Héctor Yunes. Dice, ahí es cuando suena ridículo que 250 millones de pesos, 280 millones de pesos le sorprendan al INE, cuando hay casos que se están investigando de desvíos de cientos de millones de pesos, miles de millones de pesos en el tema de campaña. Hay cierta, pues sí, no le cree a la gente estos topes de campaña, sobre todo en temas electorales, insisto, con el referente de los gobiernos con los cuales tú empezaste esta plática, de Roberto Borge, de Javier Duarte, del propio César Duarte. Pues sí, estamos en un contexto de casos de corrupción muy oprobiosos para la opinión pública, y en ese contexto yo digo, estamos haciendo la fiscalización. Efectivamente, nos hemos ido enterando de que gracias, entre otras cosas, a que hay elecciones y cambio de gobierno en algunos lugares, se pueden destapar estas cosas. La democracia es un sistema en el cual hay un riesgo permanente de que la corrupción te vacíe, te lesione el propio edificio democrático, los cimientos de este sistema, pero al mismo tiempo creo que es el mejor sistema para detectar este tipo de problemas y para combatirlos, porque el autoritarismo pues es la corrupción institucionalizada. Entonces, que la democracia, gracias a que haya alternancia, prensa libre, libertad de expresión de la gente en redes sociales, esté generando esta indignación contra la corrupción, pues es uno de los activos que tenemos. Ahora, el INE no puede, insisto, simplemente porque hay un humor público determinado, fijar sanciones. Necesitamos encontrar pruebas. Que hubo algunas campañas en donde circuló más dinero, no lo niego, puede ser. Nosotros, ya lo decía hace un rato, no somos el todopoderoso que todo lo ve, pero en los dictámenes que vamos a votar hoy hay mucha más verdad que en el dicho de los partidos. Es decir, nosotros estamos contribuyendo a acercarnos a la verdad con nuestros recursos, con nuestros medios, con nuestras capacidades institucionales y con la autonomía que corresponde ejercer al instituto. Si después hay pruebas de que hubo algunos malos manejos, desviación de recursos, corrupción adicional, pues tendrá que ser sancionado, porque en efecto dicen, no lo vieron. Pues no, si lo hubiéramos visto lo hubiéramos sancionado. El fin de semana se declaró la prisión al expresidente Humala en Perú por el caso Odebrecht. Pues pasaron ya 7-8 años, eso lo hemos visto en distintos lugares del mundo. Los casos de corrupción en Brasil, pues está hablando de elecciones que fueron hace ya más de un lustro, de tal manera que pues no es con tronar los dedos como se tiene armado un expediente de corrupción. Nosotros todo lo que encontramos irregular lo estamos sancionando, y creo que bueno, pues nosotros somos una parte, una pieza del Estado mexicano, pero no podemos sustituir a las auditorías, a los órganos de control. Tiene que ser, la corrupción es tan grande en este país que lo que debe haber es toda una movilización institucional y social en contra de la corrupción, y al INE lo que le corresponde es efectivamente, como tú dices, la parte de las campañas, y ahí donde encontramos cosas, pues lo estamos denunciando. Pero yo no creo que sea baba de perico decir que al candidato ganador en el Estado de México, el INE ya le documentó 50 millones de pesos. Más de lo que había. Bueno, ¿de dónde salieron esos 50 millones? Vamos a dar vista a la FEPADE, obviamente. Es decir, nosotros tenemos es otro tema, Ciro, concretos. Perdón, pero la FEPADE, ¿no crees que es una fiscalía muy chiquita, sumamente chica, con un presupuesto muy limitado para poder llegar a perseguir los delitos electorales? Es una de las principales quejas, no solo de especialistas, sino del propio fiscal. Es decir, creo que recibimos menos dinero que el partido más pobre de México.
Así nos lo ha dicho en varias entrevistas. Somos 250 los que trabajamos aquí para todo el país, para todas las denuncias, para seguir investigaciones. ¿No está rebasada la FEPADE? Mira, yo creo que sí hay que fortalecer a la FEPADE adelante. También creo que México tiene una fiscalía especializada en delitos electorales, pero el delito incluso debería ser investigado por cualquier fiscalía. Es decir, creo que nosotros tenemos un problema de autonomía de los ministerios públicos, porque en cualquier otro país eso lo llevas a la justicia ordinaria, a ningún órgano especializado y lo combates. No creo que debamos hacer una fiscalía para cada tema en este país. Yo creo que a la FEPADE, que ya está, hay que fortalecerla sin duda, pero también creo que, insisto, hay que tener todo un esquema de combate frontal a la corrupción que no solo esté circunscrito al tema electoral. Si en la arena electoral queremos resolver todos los problemas del país, nos estamos equivocando. Este es un asunto mucho más grave. Oye, ahí, a ver, bueno, muchas reacciones, como te puedes imaginar, como bien lo intuyes y lo sabes, hay crispación en torno a este tema. Seguramente leíste el artículo de Jorge Alcocer este fin de semana, donde habla de la crisis en el Instituto Nacional Electoral. Incluso dice, se comprobó que dar a los consejeros del INE la potestad de resolver sobre los asuntos técnicos de la fiscalización de partidos públicos fue una mala decisión. Nos escribe Alfredo Lecón y dice, no va a pasar que el próximo año nos enteremos de que superan gastos de campaña hasta 50 veces e INE México no los vio. Yo no sé, Ciro, estamos platicando con Ciro Murayama, consejero electoral, yo no sé si lo que está sucediendo es que se están volviendo más tramposos en la corrupción de lo que las instituciones están pudiendo seguir el paso, y que la sensación que nos queda es, sí, van descubriendo cosas, pero pareciera que vamos como 18 pasos atrás de la manera como la trampa se está multiplicando y se está haciendo más sofisticada, y lo digo con dolor, no lo estoy diciendo con admiración, y a la institución la veo, en este caso al INE, pero nos podemos ir a otra, las veo como 18 pasos atrás. Yo creo que este tema de la tensión entre dinero y política, la corrupción política, lamentablemente no es un tema endógeno mexicano, no es un tema nada más propio nuestro, digamos, es un asunto que está carcomiendo la credibilidad de todas las democracias, algunas muy fuertes, la española, los últimos años. En América Latina, gobiernos de todos signos y colores, Argentina, Chile, Brasil, y en efecto este tema llegó para quedarse. Hay que estar en permanente construcción de reglas, de instituciones y también te diría de herramientas fiscalizadoras en este trabajo. En efecto, pues uno siente como si tuvieras que ganar la carrera en una escalera eléctrica que va en sentido contrario y tú tienes que ir mucho más rápido para poder subir, ¿no? Y la escalera viene bajando y te van aumentando la velocidad. Yo sobre el artículo de Jorge Alcocer, déjame decirte que, bueno, lo conozco, tengo un muy buen trato con él desde hace muchos años, pero creo que es desacertado su análisis, para empezar porque hay una unidad técnica de fiscalización. Nosotros somos los consejeros que revisamos lo que hace la unidad técnica, entonces no es cierto que se haya dejado en manos. Incluso Jorge dice que Lorenzo Córdoba estalló y canceló la reunión. No, fue de acuerdo con los partidos. Entonces yo creo que ahí le falló un poco el análisis, estuvo más estridente que analítico, Jorge, a quien aprecio mucho. Pero en general, sobre lo que tú planteas, este asunto de la corrupción, yo estoy totalmente convencido de que estamos en un momento crítico, con malas prácticas, y que necesitamos, pues nosotros abiertamente hacer lo que queremos. Ahora, déjame planteártelo así. Cuando agarraron a Elliot Ness fue, más bien cuando Elliot Ness agarró a Al Capone, ¿no? Fue por defraudación fiscal, ¿sí? Aunque todo el mundo sabía que era un gángster. Bueno, ¿por qué no vemos lo que ya está haciendo el INE? Está determinando que los distintos actores políticos están gastando más de lo que dicen. Hay recursos, por lo tanto, que no sabemos de dónde vinieron. Y estas conclusiones del INE están siendo lo suficientemente sólidas. Si decimos, esto es insuficiente y lo que queremos es miles de millones de pesos y si no nos sirve para nada, de alguna manera estamos favoreciendo la impunidad, porque parece que entonces lo que hicieron fue poquito. No,
hicieron cosas que ya están determinadas, que están probadas. ¿Cuál es la sanción, sanción, perdón, Ciro? ¿Cuál es la sanción por esto que están descubriendo ustedes de los 50 millones de pesos que utilizó? Hay una sanción económica, pero sería muy importante que hubiera una sanción moral y que nos ayudaran en los medios de comunicación a generar no la impunidad de que, fue poquito y te sanciono poquito. No, a ver, estamos hablando de decenas de millones de pesos que tú le metiste a una campaña y tú quieres gobernar una entidad. Y tú vas a hacerte cargo de los recursos públicos y tú vas a estar al frente de las policías. A ver, ¿por qué eso, que ya es evidencia, no lo usamos para ir creando un contexto de exigencia cada vez mayor, no solo de descalificación? Porque si descalificamos todo, ¿con qué nos quedamos para empezar a hilvanar, a construir ¿no es causa de anulación? Estado democrático? Expresamente en la Constitución no está como causa de nulidad el no reporte de algún gasto. Está esto que se ha llamado el 5-5, que es si te pasas más del 5% en una elección cerrada a una diferencia de menos de 5%, procede que el tribunal anule. Pero a ver, yo digo, no inventemos ya más reglas electorales, tenemos una de las legislaciones electorales más barrocas. ¿Por qué no nos vamos por un asunto de probidad pública, de sanción moral? Que eso es muy importante en democracia, el que haya una reserva de ética pública y de crítica ciudadana, constructiva al mismo tiempo, para decir, oigan, ¿qué dicen de los hallazgos que está haciendo el INE? Porque si los desechamos, pues simplemente, todo el mundo se voló la barda, el INE encontró unas cosas, pero bueno, todo sigue como siempre. No, caray, ¿cómo va a seguir como siempre? Estamos determinando que hubo mentira, que hubo ocultamiento de dinero, que no sabemos de dónde están viniendo esos ingresos. Esos ingresos tuvieron que salir de algún lado. Si se convirtieron en camiones, en movilización, pues esos recursos o salieron de empresas que quieren contratos, salieron de grupos económicos muy ricos. ¿Qué les ha dicho Alfredo del Mazo, el equipo? No, ellos dicen que sí nos reportaron todo. Pero es falso, ustedes ya les dijeron que es falso. Pues eso es lo que estoy poniendo y de ahí sobre la tiene mesa. que proceder ¿Por qué lo no que hacen sigue? una entrevista a ustedes sobre eso? Sería muy bueno que nos ayudaran. No, y hay allí datos que son importantísimos seguir. ¿Qué hay hoy? Nada más porque se nos acaba el tiempo. ¿Qué pasa entonces hoy en el INE? Pues hoy vamos a votar los dictámenes de las 4 entidades donde hubo elección ordinaria y 2 que hubo elecciones extraordinarias en Tlaxcala y en Oaxaca. Y a partir de esta votación se determinará en qué casos hubo rebase de topes y ya los partidos tendrán derecho a acudir ante el tribunal, como es usual, porque nosotros pues no somos un ente de última instancia. Así que pues yo hoy votaré los criterios que he defendido, con toda libertad. He estado hablando incluso con presidentes de los partidos, yo no me he sentido presionado por ello. Es lo que te íbamos a preguntar, ya se nos acabó el tiempo, pero oye, ¿qué tal ahí tú tranquilo en tu oficina y de pronto Enrique Ochoa en la puerta y es como... No, bueno, yo lo estaba esperando porque él me había buscado. Bueno, pues y atrás del Ricardo Anaya. Me parece que eso también es normal en cualquier democracia. Claro. Al final para eso pueden llegar, tocar la puerta. El chiste es que tocar la puerta no significa otra cosa. No asuste de verlos, pues al contrario. Bueno, uno puede asustarse muchas cosas. Ciro, nos pero vamos. No de esa. No de esa. Gracias a ti. Así las cosas.